¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Eh, los saludo como siempre con mucho gusto y en esta ocasión quiero compartir una serie de reflexiones que se relacionan con el comunicado publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación con el conflicto entre Palestina y el gobierno de Israel. Em, no para no poca gente fue decepcionante, fue desconcertante y sorpresiva la postura expresada por el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me parece que no refleja los principios que están citados en el artículo 89 de nuestra Constitución respecto al manejo por parte del Ejecutivo de la política exterior. Uno de esos principios se refiere a igualdad jurídica de los países, de los estados, y el otro, el respeto por la soberanía de cada uno de los estados. Bueno, déjenme decirles que en el caso del pueblo palestino, desde 1947, mayo de 1947, en que la Asamblea de las Naciones Unidas decidió partir el territorio palestino en dos para crear el Estado de Israel. Es decir, el territorio original era palestino. Hay que decir aquí que la palabra Palestina se deriva de filisteo. Sería interesante leer la Biblia y ver la tendencia, no la tendencia, la actitud de la tribu de Israel de apoderarse de territorios ajenos con la bendición de su Dios Jehová. Bueno, regreso al tiempo presente. Sin que mediara ninguna consulta, sin que se preguntara al pueblo palestino si deseaba, si estaba de acuerdo en que se le quitara 55% de su territorio para dárselo a Israel, para crear el Estado de Israel. Nada de eso ocurrió, fue cupular. Fue el acuerdo 181, mediante el cual en 1947 se creó el Estado de Israel a costa del territorio de Palestina. Entonces, a partir de ahí ha habido varios enfrentamientos porque fue una decisión arbitraria tomada por un organismo como es la Organización de Naciones Unidas, que nunca ha hecho nada para garantizar un trato justo e igualitario entre los países miembros. Nunca. Eso lo ha reconocido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. La ONU ha sido no un florero, ha sido peor que un florero, porque ha condonado con un silencio cómplice los crímenes cometidos por el imperialismo norteamericano, muy similar del mismo talante del sionismo israelí. Se podría hablar de un imperialismo sionista o un sionismo imperialista. Es lo mismo. Porque a partir de que se le otorga el 55% a Israel del territorio de Palestina, no, Israel no se detuvo, continuó ocupando territorio palestino y orillando
a los palestinos a cada vez reduciéndolos en territorio. ¿Dónde está el respeto por la soberanía de su pueblo? ¿Dónde está la igualdad jurídica mostrada en el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde solamente condena el ataque de Hamás, que es la organización que se encuentra en la Franja de Gaza, pero sin condolerse, sin condenar los crímenes de lesa humanidad, los abusos, el saqueo perpetrado por el gobierno sionista imperialista de Israel con el apoyo abierto de las potencias, empezando por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera. Yo diría complicidad. Nada más para que veamos unos cuantos datos. En la Guerra de 6 días de 1967, murieron 15,000 palestinos y fueron hechos prisioneros 6,000. Solamente perdieron la vida 777 judíos o israelíes y 15 prisioneros. Posteriormente, en 2014, en un conflicto que duró 2 meses, murieron más de 2,000 palestinos y solamente 73 israelíes. Y en otro conflicto fuerte, en 2016, fallecieron 256 palestinos y solamente 13 israelíes. Entonces, el silencio de la comunidad internacional, incluyendo al gobierno mexicano, aquí no estoy hablando del gobierno de la 4T, estoy hablando de los gobiernos mexicanos que han guardado silencio cómplice junto con los demás gobiernos del mundo, con excepciones como ha sido Cuba, Venezuela, principalmente, que se han pronunciado en condena del sionismo imperialista israelí y las masacres cometidas por este gobierno criminal contra el pueblo palestino. Miles y miles de vidas de palestinos por las que nadie, cuando digo nadie no hablo de ciudadanos como su servidora, muchos ciudadanos que hemos levantado la voz, hablo de gobiernos. Cero. Por ese motivo es que el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores es inaceptable y contraviene los principios citados en el artículo 89 de la Constitución sobre política exterior. Aquí hay otros datos que es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué ese expansionismo sionista que además busca el control de los energéticos a la par con el expansionismo imperialista norteamericano? Son del mismo talante. Nada más hay que mencionar que en la franja de Gaza hay yacimientos inmensos de gas natural. 30,000 millones de metros cúbicos de gas natural en uno de los principales yacimientos que se encuentran en la franja de Gaza. Sabemos que detrás del intervencionismo, de los ataques, de los abusos del imperialismo norteamericano, ha estado el control mundial de los energéticos. A eso obedece la invasión del gobierno de USA Corporation en Ucrania. Hay que decirlo, no es invasión rusa a Ucrania, es un absurdo decir eso. Es injerencismo imperdonable del expansionismo norteamericano en Ucrania y
la colocación de dictadorzuelos, de monigotes como es Volodymyr Zelensky, para defender los intereses de control de los energéticos de USA Corporation y sus tentáculos, entre ellos Israel, el gobierno sionista de Israel. Por supuesto que la pérdida de vidas humanas de cualquier raza, de cualquier creencia, es lamentable. Claro que sí. Pero que se utilice el mismo lenguaje que usa el criminal gobierno norteamericano, calificando de terroristas a los que con toda legitimidad se defienden contra abusos ininterrumpidos, el que el gobierno mexicano emplee la misma terminología es, perdónenme ustedes, inaceptable. Yo hoy en la mañana escuché al presidente y me sentí un poquito menos mal, moralmente hablando, cuando el presidente responde a la mención del comunicado de la cínica Embajada de Israel, que habla a nombre de un gobierno criminal, inhumano, abusivo, reclamándole al gobierno mexicano por no condenar enfáticamente el ataque de Hamás a el gobierno de Israel. Hay que mencionar que hay un escudo poderosísimo antimisiles y que los misiles de Hamás no se comparan en avance tecnológico, en alcance, al armamento que tiene el gobierno sionista de Israel. Nada más hay que tomar en cuenta todo esto, ¿sí? Entonces, ahora resulta que es condenable que Estados Unidos le haya robado a México la mitad de su territorio. Ahora resulta que la acción heroica de los cadetes del castigo de Chapultepec, la acción de todos aquellos que se han levantado en armas para defenderse de abusos, de atrocidades, ¿eso es terrorismo? ¿Por qué en el caso de México es legítimo protestar y condenar el latrocinio, el robo de nuestro territorio? ¿Y por qué en el caso de Palestina no? ¿Por qué se condena la acción defensiva de esta organización Hamás? Entonces, resulta que los ejércitos que se han formado para defender la soberanía del territorio de cada nación son terroristas. ¿Qué no estamos confundiendo aquí los términos? ¿Quién es el terrorista por excelencia? Peor que Hitler. ¿Quiénes son peores que Hitler? USA Corporation, ese gobierno criminal que no tiene nada que ver con el pueblo norteamericano, que debería alzar la voz contra las atrocidades de su gobierno, y el gobierno sionista criminal de Israel, terrorista, son terroristas puros. Entonces, yo creo que como pueblo mexicano y en atención al humanismo mexicano, tenemos que levantar la voz en defensa del agredido, que es el pueblo palestino, es la víctima, y en condena al agresor, a los agresores, porque detrás de esto también está USA Corporation. Están en mancuerna, están en mancuerna. Si queremos de verdad hacer más sólida la cuarta transformación y enarbolar el humanismo mexicano, tendríamos que sumarnos a la condena del gobierno sionista de Israel, apoyado por el imperialismo norteamericano, y la solidaridad absoluta, profunda, permanente
hacia el pueblo palestino. Y también tendría yo que decir que el pueblo israelí tendría que estar condenando esos crímenes de lesa humanidad cometidos por su criminal y desalmado gobierno. El que discrepemos con el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores no invalida en lo absoluto nuestro apoyo a todo lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No quiero especular qué circunstancias condujeron a la redacción de ese comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores tan condenable por parcial, por solamente referirse y lamentar la pérdida de vida de los israelíes y no lamentar y no haberse pronunciado anteriormente por las atrocidades cometidas contra el pueblo palestino. No invalida en nada nuestro apoyo hacia todo lo hecho por este gobierno. No me voy a sumar a las voces terribles que he escuchado por ahí, descalificando de manera muy corriente, muy baja, muy vil al presidente López Obrador. No lo voy a hacer. Pero lo que sí estoy haciendo es expresar mi desacuerdo absoluto contra ese comunicado. No puede ser. Yo esperaría que se rectificara y que ya hoy en la mañana, en la mañanera, el presidente por lo menos se expresó hacia los dos pueblos, ¿sí? Y habló del padecimiento de los dos pueblos. Nada más que aquí no se puede dar trato igual en condiciones de desigualdad. No es lo mismo lo que ha padecido el pueblo palestino que los israelíes, sobre todo porque se ha derivado de abusos constantes, de ataques, de bombardeos, de destrucción a objetivos civiles. Han perdido la vida niños y mujeres palestinos, que eso es verdaderamente atroz. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que estar de acuerdo con un comunicado en esos términos, porque es injusto y, repito, no está en consonancia con lo que indica el artículo 89 de nuestra Constitución. Igualdad entre los estados, los países del mundo. Ese es el humanismo. Y si nosotros presumimos de enarbolar el humanismo mexicano, tenemos que estar a favor de la defensa de los derechos del pueblo palestino y en contra del expansionismo sionista y criminal del gobierno de Israel. Muy bien, espero que no genere malas interpretaciones porque traté de ser muy clara en lo que he expresado. Entonces, vamos a impulsar el humanismo y si hay ocasiones en que no estamos de acuerdo con ciertas posturas de nuestro gobierno, pero moralmente sabemos que estamos en lo correcto por lo que ya expliqué, digámoslo. No le hace ningún bien a nuestro gobierno, que es un gobierno extraordinario, que ha tenido grandes logros, que es un gobierno humanista, pero sometido a un contexto bastante presionante, bastante fuerte. No, no lo estoy justificando, estoy tratando de entender. Expresémonos y los que tengan oportunidad, súmense a las manifestaciones ante la Embajada de Israel para protestar por las atrocidades cometidas contra este
valeroso pueblo palestino. Los saludo con el gusto de siempre y le daré la bienvenida a sus comentarios. Muy buenas tardes.